Listo, maestro. Iniciamos. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos los presentes nuevamente. Muchas gracias, Wendy, por tu asistencia y a todas las personas que están ahorita conectados. Bueno, retomando lo que habíamos señalado en clases anteriores, hoy el maestro Caleb nos hace una aportación muy interesante, sencilla pero contundente. Eh, en nuestras pantallas podemos ver un esquema muy sencillo que es un núcleo circular en donde contamos con 4 elementos. Ahora bien, recordando lo que analizamos en clases anteriores, pues podemos ver que este núcleo es un elemento compuesto por 4 partes, ¿no? O es un conjunto de elementos con 4 partes, mejor dicho. Estos 4 elementos son, de acuerdo a la teoría dominante en las escuelas penales, hoy en día es el mejor el conjunto para especificar lo que es el delito. ¿Sí? Recordemos que el delito es un todo, ¿sí? Es parte importante esto, es un todo. El delito es una circunstancia que se ha desarrollado toda una teoría en la cual, como dijimos en la clase anterior, hay cientos de libros, miles de personas y hojas escritas en la materia y que buscan darle un sentido orgánico, un sentido normativo, un sentido de conjunto a estas circunstancias de lo que es el derecho penal. Y uno de sus objetivos dentro del derecho penal es la teoría del delito, compuesta por otras teorías que ya vimos la clase anterior, como la ley penal, como la pena y los elementos generales, que vamos a ir, como dijimos anteriormente, conjugando para hacerlo esto de una forma más práctica y pues más llena del conjunto de lo que vamos a encontrarnos cuando estemos en una sala de oralidad o estemos abordando el tema desde el análisis de la carpeta de investigación. Ahora bien, desde ese punto de vista, retomemos un poquito de los conceptos anteriores. En la clase anterior estuvimos analizando un poquito de los antecedentes de lo que es la teoría del delito y dentro de ellos lo que es la conducta. En pocas palabras, señalamos la conducta, la podemos ver en el esquema, como ese elemento principal para la teoría del delito, ¿no? En síntesis, señalamos que la conducta pues es la manifestación de la voluntad que produce un resultado sobre un bien jurídico tutelado dentro del marco jurídico vigente con una realidad tangible, es decir, con algo que podemos apreciar por medio de los sentidos y que tiene una sanción previamente indicada por la norma en un tipo penal. Entonces, aquí en esta circunstancia encontramos una serie de elementos nuevos que van conjugándose para encontrar el delito. La fragmentación que hacemos del delito en partes, como podemos ver en la gráfica, es para su mayor análisis y comprensión. Desde ese punto de vista, la conducta pues es el principal elemento y si haciendo una simulación podríamos señalarlo que el delito es como una escalera en donde tenemos un conjunto de 4 escalones y el primer escalón necesario para llegar a su conclusión y llegar a la meta, pues es la conducta. Ese es el primer escalón. Eh, Estos pasos son secuenciales, no podemos dar un paso, subir al último escalón de un brinco. Tenemos que hacerlo mediante el conocimiento previo del anterior.
Y este primer elemento llamado conducta, que ya especifique como una manifestación de la voluntad, tendremos que entender qué es voluntad. Desde ese punto de vista, la voluntad, pues es una elección de una cosa a través de un impulso interno, ¿no? Un impulso interno que tiene la persona. Es decir, no tenemos una circunstancia externa que nos orilla a tomar esa circunstancia. Es nuestra voluntad, esa intención de ánimo, resolución de hacer una cosa que parte del interior de la persona, del individuo. Y pues este está primero que nada sancionada esa voluntad por ese libre albedrío, es decir, por esa reflexión, por ese comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito. Entonces, esa reflexión, esa elección se encuentra dentro de nuestra voluntad para llevar a cabo algo. Y esa voluntad, cuando se externa, es el momento en que empieza a configurarse la conducta, ya sea a través de un acto, como puede ser un movimiento, una circunstancia positiva que realiza la persona y que produce una alteración al mundo externo a través de esa voluntad desarrollada o a través de una omisión. La omisión es no hacer, ¿sí? Mientras que la acción se lleva a cabo mediante ese movimiento positivo que se desarrolla hacia el exterior del individuo, la omisión es no hacer algo. Y desde ese punto de vista, como lo empezamos a hacer desde la clase pasada, los invito a que tomemos nuestro código penal, a que tomemos nuestra constitución, donde desde el punto de vista legal positivo, tenemos la regulación que encontramos sobre estos elementos que estamos señalando de la teoría del delito, ¿no? La conducta. Entonces podemos apreciar que nuestro Código Penal de la Ciudad de México, ya hemos hablado de él, su origen y cómo fue la evolución de la materia penal en nuestro país. Desde el primer artículo, el artículo 1 nos hace señalamiento a el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad se encuentra en el artículo 1 y nos dice precisamente en qué consiste y consiste en que hay una prohibición para la autoridad, que bueno, esperemos que siga siempre así, que debe de tener el cumplimiento del principio de legalidad. Y esto se refiere a que a nadie, ahí está la prohibición en sentido negativo para la autoridad, que nadie debe de imponérsele una pena o medida de seguridad que no se encuentre dentro de una norma y esto previa una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos para que cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad que se encuentren igualmente establecidos en esta. Es decir, este artículo primero hace una explicación más amplia, sí, es lo que vemos, es una explicación más amplia de lo que contiene ese principio de no hay penas sin delito, no hay delito sin norma, ¿no? Sin ley, ¿no? Nulo imprimen sin el eje, nulo imprime sin acto, ¿no? Entonces, esta circunstancia de Feuerbach, el principio fundamental, se encuentra repetido en el artículo primero muchas gracias, sí, se encuentra repetido en el artículo primero de la Ley Penal de la Ciudad de México y pues también como lo vimos en la clase pasada, también se encuentra en el artículo 14 constitucional donde nos señala también, nadie podrá ser privado de la libertad y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
Entonces aquí, conjugando nuestro sistema normativo, podemos ver que tanto en el artículo 14 constitucional como en el artículo 1 del Código Penal de la Ciudad de México tenemos ya inmerso este principio del derecho penal, del principio de legalidad. Si fragmentamos este artículo 1 del Código Penal de la Ciudad de México, podemos encontrar no solamente inserto el principio de legalidad, sino también que nos lleva a, como una especie de introducción a los siguientes artículos que contiene el Código Penal. Así podemos ver que, lo repito, lo fragmentamos para su estudio, que nos señala, nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción o omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos para cada una de estas, ¿no? Y se señala en la ley la pena o la medida de seguridad. Miren, esto que aquí está sumamente sintetizado y condensado contiene páginas y páginas de estudios de la dogmática penal. Hay autores que lo han manifestado como presupuestos del delito y presupuestos de la pena, y se desarrolla toda una serie de teorías alrededor de ellas. Si desmenuzamos desde ese punto de vista el artículo, nos llevaríamos horas enteras y días enteros tratando de explicitar cada uno de estos componentes. Pero si lo hacemos de manera más práctica, podemos ver reunidos estos elementos en el esquema que nos presenta el maestro Caleb. Entonces, aquí podemos ver cómo se conjugan tres de los principales elementos que vemos en ese círculo. Entonces, para que tengamos, de acuerdo a la teoría del delito, una conducta delictiva, necesitamos tener primero una conducta como elemento del delito, necesitamos tener la tipicidad como elemento del delito y necesitamos tener la antijuricidad como elemento del delito. Primero, como se los digo, imaginen ese círculo como un pastel, es un conjunto, el pastel, o también imagínenlo como una escalera en el que el escalón 1 es la conducta, el escalón 2 es la tipicidad, el escalón 3 es la antijuricidad. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, será más fácil entender el artículo primero del principio de legalidad, donde se entiende esa prohibición para la autoridad y que nos señala, aparte de esa prohibición, que pues se requiere una acción o omisión. Ya vimos que la conducta está compuesta por una acción, pero aquí el código también nos habla de una omisión. Ya les adelanté que la omisión es un no hacer. Y pues la omisión en ese aspecto de ser una abstención de movimiento o quedarse estático, que es lo que significa, pues también encuentra una sanción ese tipo de conducta omisiva dentro del derecho penal. Esta circunstancia es importante porque en la clase anterior ya habíamos analizado esta idea de que pues la conducta no solamente se desarrolla a través de acciones, sino también de omisiones que puede desarrollar el sujeto, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues la omisión se divide en dos partes fundamentales. Por un lado, la omisión propia, que así lo llama la teoría, y es la que les estoy señalando, que es pues esa no hacer, ¿no? Eh, esa ausencia de movimiento, esa circunstancia de movimiento, pues es estudiada también como algo importante para el derecho penal cuando el no hacer repercute sobre las circunstancias de lo que se quiere proteger por la norma. Recordemos, como lo dijimos hace unos minutos,
Una norma tiene en primer objetivo la protección de lo que llamamos bienes, de lo que para la sociedad es importante en el sentido de que pues tenga una protección ¿Me escuchan específica. bien? ¿Se escuchan al maestro? ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí. Muy bien. ¿Los demás? Sí se escucha bien. Muy bien. Elevaré un poco más el tono de voz. Muchas gracias. Esta circunstancia, como les decía, tiene, aparte de la acción, la omisión. La omisión es el no hacer que se ve reflejado en un resultado. Para el causalismo era un resultado material. Para el finalismo va sobre la voluntad de la persona, que ya dijimos que es la voluntad, ¿sí? Y que se refleja en el fin último que tiene. Y bueno, finalmente en la teoría del funcionalismo, pues también nada más que aquí le dan un sesgo, le dan una forma distinta de análisis, como lo vimos en la clase anterior, que se refiere a ese comportamiento orgánico social, es decir, el derecho como instrumento social. Su objetivo es, antes que nada, proteger al individuo, proteger a las personas, pero como un todo en el cual el derecho forma parte de esa estructura orgánica social, ¿sí? Partimos más bien desde los puntos de la vista de la política criminal. Ese es el sesgo que el maestro Roxin le da al funcionalismo, ¿no? Hoy en día, pues hay muchos pensadores, muchos doctrinarios, muchos especialistas en la materia que van encaminados hacia lo que es el funcionalismo. De una vez lo voy señalando. Yo considero que la práctica del día a día, pues en los penales, en los audiencias, en las salas de oralidad, lo que podemos encontrar es una mezcolanza de ideas jurídicas penales en la cual pues no tenemos un solo escuela o tipo de funcionamiento del derecho siguiendo estos principios, sino más bien yo los diría que hoy en día es algo ecléctico, ¿no? Por momentos se manejan ideas del causalismo, por momentos del finalismo, y inclusive alguno que otro ponente en las salas pues utilice tal vez alguna idea del funcionalismo. Sin embargo, el esquema que tenemos aquí presentado por el maestro Caleb es precisamente el que nos da esta orientación clara de qué es lo que se tiene que desarrollar ya dentro del funcionamiento del derecho penal, de la teoría del delito, dejando de lado las teorías en sus elementos, como lo vimos en la clase pasada. Había quien señalaba 2 elementos, quien señalaba 3, quien señalaba 4. Al señalar estos habría inclusive 7, 8 y no eran los mismos, ¿no? Ninguna de las escuelas tenía el mismo orden, sin embargo el objetivo es el mismo, la concretación de lo que es el delito. Bueno, desde ese punto de vista, el maestro Castellanos Tena pues nos decía precisamente en sus estudios que la actuación del sujeto que comete el delito consiste en la no ejecución de algo ordenado en la ley. Eso es lo que se puede sintetizar de lo que es la omisión, ¿no? Dejar de hacer algo ordenado por la ley. Ese dejar de hacer tiene que estar precisado, especificado y dar un resultado de las consecuencias de el no hacer. Y eso es lo que es la omisión propia o la omisión simple, como se le conoce más, ¿no? Dentro de este punto de vista, muchas veces la omisión simple no requiere un resultado material. Lo que sí sucede en la omisión impropia o comisión por omisión, que es lo que vamos a empezar a desarrollar ahorita. Simplemente para que quede más clarificada la idea, ¿qué es la omisión simple de un no dejar de hacer que puede producir un resultado? Pues es, por ejemplo, el deber que tenga algún servidor público de
realizar sus actuaciones conforme a alguna normatividad y dejar de hacerlo, ¿no? Otro ejemplo clásico en el que cualquier persona puede incurrir es la portación de arma prohibida, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro. La norma nos dice a todos los ciudadanos, todos los habitantes de nuestros Estados Unidos mexicanos, no debes de portar armas que sean reglamentarias de uso exclusivo del ejército, de las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, pues mucha gente lo hace. En el momento en que estás llevando a cabo la aportación de esa arma, tú realizas un andar, un caminar deambulatorio con la aportación de esa arma dentro de tu esfera de tu cuerpo o dentro de algún vehículo, pues estás desarrollando esta circunstancia, ¿no? Ahí está la aportación del arma. Tienes el arma, la estás portando y hay una prohibición expresa. Al incumplir con esa prohibición expresa, tenemos un ejemplo de una omisión propia, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con la comisión por omisión o la omisión impropia? Ahí es donde, como les estaba señalando, tenemos ya un resultado material. Esa es la diferencia, ¿no? Mientras que la omisión simple puede darse el caso que lo haya ese resultado o puede darse el caso que no lo haya, como el ejemplo de que pusimos de la aportación de arma. En la comisión por omisión u omisión impropia siempre se da un resultado porque no evita un resultado material el sujeto activo. Es decir, jurídicamente tenía la obligación de salvaguardar un bien jurídico e incumple con ello, ¿no? Se comete un delito de omisión impropia cuando teniendo la posesión de garante no se evita la producción de resultado típico. Y ahí, pues, los ejemplos más claros y desafortunadamente que luego inclusive ustedes lo pueden ver en las noticias, es el caso del maestro de natación que, pues, se distrae, se pone a echar novio y descuida a sus alumnos, siendo unos menores de edad que están en la alberca. Cuando se da cuenta, pues uno de ellos ya se ahogó. Y en ese momento, pues, está incumpliendo con su posición que tenía de resguardar la vida y la integridad física de la persona que está aprendiendo a nadar y para lo cual pues él debería de estar pendiente de esa circunstancia. Otro ejemplo que sucede mucho y que desafortunadamente luego vemos en las noticias en la época de verano es sobre todo en aquellos lugares del país que tienen pues muy calores extremos, ¿no? Dejan al menor de edad, dejan al bebé en su silla, sentado en el vehículo, se desatienden del mismo, se van caminando y olvidan que está el menor, la temperatura extrema de 40, 50 grados, temperatura ambiente, se tardan un tiempo y cuando reacciona la persona, quien sea, no nada más la mamá, sino la persona que sea, recuerda que tiene ahí al menor de edad y pues ya está deshidratado y desfalleciendo, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo claro de esa posición de garante. ¿Qué quiere decir garante? Quiere decir que está en garantía, que está en la posibilidad de responder por la norma, por esa obligación que tiene de salvaguardar a la otra persona. Esos son los ejemplos y eso es lo que podemos decir de esa circunstancia de garante, ¿no? Tiene la obligación de hacerlo e incumple con esa obligación, ¿no? O sea, tiene la comisión de hacerlo. A eso se refiere comisión por omisión. Él tiene el cometido, el deber jurídico de resguardar esa persona que tiene a su custodia y incumple con ello por un dejar de hacer, un no hacer. Ahí está entonces de esa manera clara, ¿no? Otro ejemplo clásico que nos maneja la doctrina, pues es la persona que es enfermera y está al cuidado de una persona tiene la obligación, se contrató para resguardar la integridad de la salud mediante los medicamentos de la persona y en un momento determinado deja de hacerlo, lo cual produce pues un problema médico mayor a la persona que está en una situación de salud delicada, ¿no? En nuestro Código Penal de la Ciudad de México, si revisamos el artículo 15, podemos ver cómo lo que se conecta con el artículo 1 que analizamos anteriormente,
nos dice el principio de acto y ahí nos refiere, el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión. Entonces, esta es una circunstancia que tiene varias variables muy importantes para el derecho penal. Aquí es fundamental también que lo analicemos. Va conectado con el principio de acto, con el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque nos da la certeza jurídica a los gobernados, a todos los ciudadanos, de que la autoridad para que nos pueda aplicar esa sanción o ese delito que quiere decir que cometió alguna persona, solamente lo puede hacer por el acto o la omisión. Y el acto dividido en la acción, ya vimos, en la acción positiva y la omisión, pues en esas dos calidades. El artículo 16, Constitución, 16, perdón, de la Ciudad de México nos habla en el derecho penal, en el Código Penal, de la omisión impropia o comisión por omisión, tal y como se los mencioné anteriormente, y nos dice que en los delitos de resultado material. Aquí hay algo que siempre ha llamado la atención. ¿Por qué se da esta circunstancia de un resultado material? Pues por esa situación de que la persona tiene una calidad de responder ante una normativa que le exige ese comportamiento. De ahí surge esa idea, ¿no? Surge de esa circunstancia de obligarse que toma la persona con el resguardo de algún otro bien, ¿no? Y de ahí parte, ¿no? Un ejemplo que tristemente vi hace poco en las redes sociales, esto sucede en China, está la persona, la mamá, va con el menor, va caminando a media calle con el menor, de repente se distrae en el teléfono celular, suelta al menor, se sigue caminando, el menor de edad, de 3 4 años, se suelta de la mamá y cuando se da cuenta la mamá es porque ya lamentablemente una camioneta le pasa encima al menor, ¿no? En ese momento reacciona tanto la persona que pues iba en la camioneta, siendo un menor de 4 años, pues no lo observa, ¿sí? Y por esa falta de visibilidad, pues le pasa el vehículo encima. Otro ejemplo precisamente de esa posición de garante que pues tienen las personas, ¿no? Y desde ese punto de vista, ya en el terreno del Código Penal, el artículo 16 del Código Penal nos señala una serie de fracciones en las que nos especifica, ¿sí? Cuál es la circunstancia de lo que hace ratito les dije, calidad de garante. Aquí es muy importante que veamos cómo la norma penal tiene una serie de requisitos exactos para que señalemos esta situación. Y si los vemos, pues nos dice es garante del bien jurídico, la fracción 1. La siguiente fracción, aparte de esa característica, nos señala de acuerdo con las circunstancias, podía evitarlo. Es decir, no solamente lo que nos marca la norma, sino ya en el hecho concreto, cuál era la circunstancia que tenía la persona para poderlo evitar o no evitarlo. Y la otra parte, que es una de las más complicadas para este tipo de delitos, nos señala, su inactividad es en su eficacia equivalente a la actividad prohibida en el tipo. Es un poquito revuelto el juego de las palabras, pero pues de una manera más sencilla podemos decir que esa falta, esa abstención de hacer debe de abonar para el resultado obtenido, el resultado material. Es decir, que esa inactividad claramente, objetivamente, debe estar demostrado que podía haber tenido una eficacia para evitar el resultado. Sí, espero haber sido muy claro en este punto, porque créanme que en el manejo diario ya de este tipo de delitos, a la autoridad investigadora se le complica mucho poder llevarlo a cabo y luego, bueno, también a nivel de juicio oral también es algo bastante complicado argumentarlo y demostrarlo. Una circunstancia que es muy importante y que vamos a ver en el desarrollo de todo el curso de la materia que estamos manejando del derecho penal es que también es muy importante que ustedes como futuros penalistas o como futuros abogados sepan que una cosa es lo que aprecia la persona común, la persona que no es especialista en la materia,
y diga, pues si es más claro que el agua que tuvo esta circunstancia penal, ¿no? Y en la realidad, ya en la práctica, en la materia, pues no es tan sencillo como la gente luego piensa. Desde ese punto de vista también nos da una serie de requisitos que maneja con varios incisos A, B, C, D, en los cuales señala los requisitos que se requiere para ser garante. Y desde ese punto de vista nos dice, es garante del bien jurídico. Uno, tiene que haber aceptado efectivamente su custodia. Dos, voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza. Tres, inciso C, con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico tutelado. Mucho ojo en esto, ¿eh? Esta es una parte muy importante y ahorita se los voy a enlazar también con algo muy práctico. Y la cuarta requisito, el inciso D, se halle en una efectiva y concreta posesión de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo. Fíjense cómo aquí en este último inciso D nos habla todavía de nuevo de la efectividad y una posición concreta de custodia. Es decir, nuevamente las circunstancias del evento tienen que ser muy precisas. ¿Por qué les señalaba esto? Porque en la práctica, en la jurisprudencia ha señalado mucho que este artículo 16, perdón, del Código Penal eh, puede ser manejado o la mayoría de la gente luego lo quiere manejar de forma fragmentada, es decir, como si cada una de las fracciones 1, 2 y 3 y cada uno de los incisos de los que les acabo de señalar eh, tuvieran vida propia o se pudieran manejar de forma separada. La realidad, la jurisprudencia nos ha señalado por lo general que no es de esta forma, que todo el conjunto de elementos que contiene el artículo 16 tiene que manejarse nuevamente, como lo señalamos en el delito, como un todo. Y desde este punto de vista, ahí es donde luego muchas veces se complica la circunstancia y donde el tener una buena defensa conocedora de la materia de la teoría del delito puede ayudar a la persona a salir avante. Es decir, no es tan sencillo integrar todos estos conjuntos de elementos del tipo y aparte de los elementos del tipo, los elementos generales del delito. Entonces, la comisión por omisión es algo muy técnico y bastante elaborado para desarrollarse y tanto desde el punto de vista de la defensa como tanto el punto de vista de la integración del tipo. Muy bien. Entonces, aquí con esto ya vemos cómo la conducta, primer elemento del delito, tiene estas dos posibilidades, la acción y la omisión. La omisión se divide en omisión propia y en omisión impropia o comisión por omisión. ¿Sí? La clase anterior vimos cuáles eran los elementos negativos del delito, la ausencia de voluntad, ¿no? Bueno, el siguiente elemento de ese círculo que vimos, de ese conjunto, de ese componente, es un círculo porque precisamente es la mejor forma de representarlo de su unidad que requieren los elementos del delito. No es un solo elemento, es la conjunción de los cuatro elementos lo que dará posibilidad al juez de enjuiciamiento, en su caso, de llegar a cabo en una resolución de sentencia condenatoria si es que se llegan a integrar todos esos elementos. En la práctica, pues no es tan sencillo realizarlo. Más de una vez hemos visto a abogados que no lo han podido lograr porque pues no es tan sencillo y a veces esta situación es algo que no muchos abogados, inclusive ministerios públicos, luego pues comprenden bien. Este segundo elemento es la tipicidad. ¿A qué se refiere la tipicidad? La tipicidad, como bien vemos ahí, es el número 2, se refiere a la adecuación de la conducta al tipo penal, es decir, la relación entre el comportamiento del sujeto activo y la descripción de la conducta contenida en el tipo penal. Aquí nuevamente vemos cómo, de nuevo, la importancia de conocer la teoría del delito.
Y de una vez lo enlazamos esta teoría del delito con el artículo 2 del Código Penal. El Código Penal contiene el principio de tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por mayoría de razón. Aquí de una vez también es importante analizar ese punto. Son dos principios, son dos principios separados que aquí el legislativo unió en un solo artículo. Yo soy de la idea y siempre he sido de la idea que hubiera sido mejor separarlos, ¿no? Pero bueno, así lo manejó el legislador desde el año 2002 y así lo vamos a estudiar. ¿Qué es el principio de tipicidad? ¿Qué es el que más nos importa? Pues el que acabamos de ver como componente del delito, que va de la mano de el principio de legalidad que señalamos en el artículo primero y que pues encontramos nuevamente la importancia del artículo 14 constitucional que nos señala que pues nadie puede ser sancionado por en el orden penal, aquí nuestra constitución todavía lo maneja con los elementos del 1917, nos habla del orden criminal, pero bueno, si le ponemos en el orden penal, pues no pasa nada, ¿no? Seguimos hablando de lo mismo. Lo importante es la prohibición que hace. Queda prohibido imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Entonces vemos la casi repetición de los argumentos. Si los separamos desde el punto de vista sistemático y de análisis, podemos ver que el principio de tipicidad lo que nos está diciendo es la frase que les dije hace ratito, ¿no? Que debe de existir el tipo penal y cuando se adecue la conducta, tiene que ser anterior a ese hecho al que nos estamos refiriendo como posible evento delictivo. Y desde ese punto de vista, surge en ese momento un análisis racional que debe de hacerse la persona, en donde se podrá ver si existe o no existe esa relación entre el comportamiento, entre la acción o omisión y que lleva a cabo la persona, la descripción que tiene la conducta. Ya lo analizamos hace rato, que pues la tipicidad también se maneja como un encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en una ley y esa adecuación de esa conducta concreta tiene que ser conforme la descripción legal formulada en abstracto. Aquí tenemos que hacer un poquito de historia para también comprender un poquito más esto que se oye un poquito revuelto y oscuro ahorita hasta este momento. Vamos a la idea. Cuando empieza a desarrollarse de forma más importante la dogmática penal o ciencia del derecho penal, como lo dijimos, allá por el siglo XVIII y el siglo XIX, uno de sus pensadores, lo manifesté en la primera clase, el especialista Belling, ¿sí? El maestro Belling, encuentra que había un desfase importante, podríamos decirlo así, entre lo que era el elemento conducta con el elemento antijuricidad. Miren, este punto es importante. La antijuricidad hoy en día la encontramos, como señalamos en el circulito, en la posición número 3, pero antes no era así. Antes estaba en el número 2 y no existía la tipicidad. La tipicidad es un aporte sistemático realizado en 1906 por el maestro Belling,
¿sí? Que hace la creación de un nuevo elemento, de algo que no existía antes y que él en alemán denominó Tatbestand, ujú, que literalmente significa supuesto de hecho. Este elemento Tatbestand al idioma castellano fue traducido por tipo. Ajá. Entonces, tenemos que ver qué queremos decir con tipo para que podamos entender esta circunstancia de la adecuación, ¿sí? Pues, ¿qué es adecuar? Adecuar es acomodar una cosa en otra. Entonces, de lo que se trata es acomodar esa conducta, esa acción, vamos a manejarlo siempre en sentido positivo para hacerlo más claro, ¿sí? Esa acción la acomodamos dentro de la estructura o del modelo del tipo. Y el tipo, pues es precisamente eso, un modelo, una figura o es un modelo, un patrón, un prototipo, un arquetipo. Es es un símbolo de una cosa figurada. Entonces podríamos señalarlo como el acomodar es el, el, el delito, esa acción en donde realmente puede encajar, ¿sí? Poniéndolo en un ejemplo más claro. Si tenemos un homicidio, el tipo correspondiente sería el de homicidio, de privar de la vida a otro. Si tenemos un abuso sexual y es ese tocamiento con ánimo sexual a una persona sin esa autorización, pues estaríamos señalando que para acomodar la conducta se hace ese razonamiento de ver si efectivamente lo que realizó la persona encaja dentro de el modelo o dentro de la figura o la descripción que tiene la ley de violencia o de abuso sexual y de la persona que priva de la vida dentro de esa circunstancia de haber privado de la vida. Entonces, el primer razonamiento que se tiene que hacer aquí es ver si la conducta encaja, encuadra, se acomoda a la cosa figurada, al tipo contenido en la ley y de esta manera estaremos ya cumpliendo con el principio de legalidad que nos dice no hay delito si no hay primero pues esa acción, ¿no? Y no hay tipicidad si no hay ese encuadramiento. Lo que nos pide el artículo 1, lo que nos pide el artículo 2, lo que nos pide el artículo 14 constitucional, ¿sí? Ahí es donde se cumplen estos dos elementos, ¿sí? Tanto el elemento conducta como el elemento tipicidad. Entonces se tiene que acreditar la existencia de los elementos de la descripción legal y la descripción legal se encuentra en el tipo penal. Y el tipo penal es ese invento, ese supuesto de hecho que en el año 1906 eh, el penalista Belling aportó a la teoría del delito. Y él en aquella, eh, pues en aquella ocasión nos enseñó que, pues, para encontrar ese conjunto de elementos, pues no bastaba tener una acción antijurídica culpable y amenazada con una pena. Era como se manejaba en aquella época en Alemania el delito, como una acción antijurídica culpable y amenazada con una pena.
Si nos damos cuenta, ahí había 3 de los elementos de nuestro círculo. Estaba la conducta, que en aquella época más bien lo manejaban como acción, recordemos que primero fue el causalismo, ¿sí? Que era antijurídica, entonces nos encontramos el elemento tercero ahí, y que era la culpabilidad o que era culpable. Eh, El Tatbestand del maestro Belling, el supuesto de hecho, se traduce como tipo y de esa manera se empieza a modernizar el derecho penal y se introducen en los códigos penales como tipo, ese tipo de circunstancias. Y a eso se le denomina precisamente el encuadramiento. ¿Sí? Este encuadramiento, les reitero, introduce en la dogmática penal la tipicidad mediante este elemento sistemático del tipo. Esto explica el maestro Roxin en sus libros y en sus conferencias. Pues lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. El maestro lo hace de una manera muy elaborada y abstracta. Pero bueno, él nos dice que el tipo tiene 3 funciones fundamentales. La primera función fundamental, pues es esta que les digo de ser un sentido sistemático, ¿sí? Aporta a esta circunstancia como elemento sistemático. La siguiente significado que le encuentra es de un significado político criminal, algo muy parecido a lo que ya se maneja en la antijuricidad desde mucho antes, es decir, la prevención, ¿no? Lo que nosotros comúnmente encontramos denominado como la prevención especial y la prevención general. ¿A qué me refiero con esto de la prevención general y prevención especial? Que pues desde antaño siempre se ha manejado que el derecho penal sirve primero pues para tener una prevención de que las personas en sociedad no cometan delitos a través de la amenaza de la pena para todo el que incurra en cometer un delito. Eso es lo que denominamos la prevención general. Y la prevención especial, pues bueno, es la aplicación concreta de la amenaza en el caso concreto. A la persona que comete el delito de homicidio se le aplicará una pena. Eso es lo que manejamos como la prevención especial general y eso es lo que son componentes importantes de la antijuricidad, pero aquí en este espacio se abre este parteaguas y se introduce también al tipo como un elemento de política criminal que pues abona a tener una función de prevención, pero también de garantía. ¿Por qué? Porque como les digo, en la definición anterior había una acción antijurídica culpable y una amenaza con pena, pero no nos especificaba cuál era esa acción. Nos decía que era antijurídica, pero no estaba precisada en ninguna parte. Este gran aporte de Belling es precisamente desde el punto de vista de la política criminal como una función de garantía. ¿Una garantía para quién? Para las personas. Ahí el maestro Caleb nos ha hecho el favor de ponernos el retrato del maestro Belling, lo agradezco completamente. Y como se los dije en la primera clase, el maestro Quintino nos ha dicho varias veces, hay grandes aportes a la dogmática penal y dentro de esos grandes autores de la dogmática penal, pues está Belling sin duda. Ahí tenemos su retrato. Muchas gracias, maestro. Y esta circunstancia pues abona a esclarecer el principio de no hay delito sin ley. Ahí está nuevamente una modernización, un aporte a la dogmática. Nos precisa el tipo penal cuáles son los elementos que debe de tener una conducta para considerarse delictiva. Y esos componentes, esos elementos, los encontramos en la figura del tipo. Y bueno, finalmente la otra circunstancia de la dogmática de lo que es el tipo, pues precisamente consiste en eso, en describir elementos que pues contienen la figura del tipo y que pues nos ayudan a también clarificar cuándo no nos encontramos en esa circunstancia de lo que es ese delito.
Entonces, haciendo otro ejemplo y tomando el ejemplo pues del abuso sexual o del homicidio, que son de los más claros y son también bastante pues expresos, ¿sí? Para que se pueda dar el tipo de homicidio, pues se requiere que se cubran todos esos elementos que contiene el tipo. Ya ahorita vamos a analizar que esos elementos pues tienen ciertas características, que unos son denominados objetivos, que otros son denominados subjetivos y que otros más son denominados normativos. Ya después voy a entrar en ese terreno de estos elementos. Pero primero, pues tenemos que dejar muy clara la idea de en qué consiste la tipicidad. Ya lo dijimos, es el encuadramiento, es la adecuación de la conducta al tipo. ¿Qué es el tipo? Ya lo señalamos, pues desde su idea precisamente fundamental, que es un modelo, es un conjunto de rasgos característicos y que la traducción específica que nos hace el maestro Roxin de lo que es Tabenstan, pues ya también en esa traducción que hacen los españoles, es supuesto de hecho. Entonces, cuando alguien les hable del Tabenstan, pues primero uno sí se puede sentir así como que, ay, ya me habló en chino. Pues no, no es otra cosa más que un supuesto de hecho. Es decir, para que se pueda decir que hay un delito, tiene que cubrir esas características de lo que se supone que es un delito de homicidio, de lo que se supone que es un delito de abuso sexual. Y pues a eso es a lo que los especialistas nos han pues dado esta característica, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, el maestro Gustavo Malo Camacho, que pues es un gran penalista mexicano, lamentablemente murió muy joven, aunque hizo grandes aportes al derecho penal y pues no tuve oportunidad de conocerlo personalmente, pero pues sí he tenido alguna circunstancia pues, de saber su contenido de sus estudios. Él nos aporta precisamente con una idea muy amplia de lo que es el conjunto de los elementos del delito y nos enseña precisamente que pues es un presupuesto tanto del delito, esta situación de que para que exista tiene que haber ese bien jurídico tutelado que debe de contenerse dentro de la norma, dentro del tipo, esa explicación de ese bien jurídico tutelado y pues también cuál es ese objeto material, en qué consiste ese delito, ¿no? Esos son los componentes que tienen que darse esa descripción de los elementos del delito. Ujú. Bueno, entonces esta triple función de la cual nos habla el maestro Roxin, lo vemos, el tipo es muy importante porque nos aporta un sentido sistemático para el derecho penal, porque nos aporta un sentido de política criminal como una garantía penal para los ciudadanos y bueno, finalmente pues también como esta función dogmática en sí, ya específica del tipo como un elemento autónomo, el cual pues es la descripción de los elementos que debe de tener un delito. Ujú. Entonces, no sé, aquí hay alguna duda, fui claro en lo que trato de manifestarles de qué es un tipo penal y de dónde surge. Bueno, creo que sí. Entonces, continuemos. Desde ese punto de vista, tenemos ya que nuestra conducta, nuestra acción debe tener una tipicidad y que la tipicidad, pues, no es otra más que esa circunstancia de la cual se hace el razonamiento por medio del cual se adecua
la conducta, la acción, a no lo que nos señala la ley en el tipo penal. Y con eso estamos dando cumplimiento a pues esta circunstancia de la de la materia, ¿no? Ahí el maestro Caleb nos está haciendo favor nuevamente de aportarnos un cuadro que es muy importante y que pues contiene esta explicación antes de que sigamos avanzando en el análisis pormenorizado de los elementos del delito. Para que sea más claro, me permití enseñarles este cuadro en el cual podemos ver cómo de la escuela del causalismo y del clasismo, como así lo manejan algunos otros, con Mesger, pues pasa a el finalismo, que es el que maneja y denomina Welzel, ¿no? O Welzel, como se escribe su nombre. Estos autores son alemanes, ya les había manifestado que la escuela alemana es la que domina y la que predomina en el desarrollo de la dogmática penal. Toma la estafeta de la escuela italiana y la lleva a sus máximos límites, y ahí en la escuela alemana es donde pues hoy por hoy podemos decir que desde el punto de vista del derecho penal europeo o pues derecho penal escrito o pues latino germánico, que es el que hoy en día pues se maneja en la parte occidental de gran parte de los países de no solo de Europa, sino también de nuestro continente, en contraposición del sistema anglosajón, que es más de forma oral. La escuela alemana es de un análisis sistemático y es donde surge la ciencia del derecho penal. Entonces ahí podemos ver cómo tenemos los elementos en el causalismo de la, permítame tantito, de la conducta, tipicidad y antijuricidad, y después como elementos subjetivos la imputabilidad y la culpabilidad, y dentro de lo que es la tipicidad, la figura del tipo penal, de la que hemos estado hablando, que tiene elementos especiales y generales. Dentro de los elementos generales, pues están los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Y los elementos especiales, pues son aquellos que en forma, pues ya más limitada al tipo penal que concierna, pues nos pide cada figura, ¿no? Como ejemplo, en la violación, pues el bien jurídico tutelado es la libertad sexual y la seguridad sexual. Y en el delito de homicidio, el tipo, pues el bien jurídico tutelado es la vida, ¿no? Entonces ahí, pues tenemos un ejemplo de elementos especiales. Uno se encuentra la vida, otro se encuentra pues lo que es la seguridad sexual y libertad sexual, ¿no? Y los elementos generales que se contienen en todos los tipos penales, pues son los objetivos, subjetivos y normativos. Ya vamos a analizarlos a cada uno de ellos. Pero antes en este cuadro sí quisiera enseñarles cómo dentro de lo que es el causalismo, los elementos de conducta, tipicidad y antijuricidad se encuentran dentro de ellos lo que es el dolo y la culpa eh, dentro de lo que es la culpabilidad. Y la imputabilidad se encuentra como un elemento separado. A esto pues es lo que denominamos la teoría pentatómica, ¿no? Nuestro delito está configurado aquí en el causalismo tradicional por 5 elementos, ¿no? Conducta, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad y culpabilidad. A diferencia de
en el finalismo, como ya se los expliqué la otra vez, ¿qué es lo que sucede? Belzel habla de que pues la conducta no se puede manejar solamente como un elemento de causalidad o de causa-efecto o de el que realizó la persona una conducta, sino que se tiene que analizar desde el punto del fin o el objetivo que persiguió la persona, el sujeto activo, al realizar la conducta. La expresión de esa voluntad de las que les he hablado anteriormente tiene un fin, ¿sí? Es lo que nos dice Belzel. Y ese fin es lo que se debe de precisar por el delito y por lo mismo también se debe de precisar en el tipo penal para que tenga esa función de descripción que se le pide al tipo penal y se pueda desarrollar entonces adecuadamente el juicio de tipicidad. Es decir, el encuadramiento o el adecuamiento de la conducta al tipo se requiere que se tenga certeza de qué es lo que quiso realizar la persona. Y entonces ahí los elementos subjetivos, dolo y culpa, pasan de la figura en el causalismo que se encuentran dentro de la culpabilidad, los transportan en el finalismo a la tipicidad, ¿sí? A este segundo escalón que el día de hoy les estoy presentando. Entonces, dejan de ser componentes de la culpabilidad y pasan a ser componentes de la tipicidad. Y junto con ellos también la forma de participación, que es otro elemento general del delito. La forma de participación no es otra más que, posteriormente la vamos a analizar también, claro está, pero la forma de participación pues es el comportamiento, cómo se desarrolló por la persona, ¿sí? De qué manera se desarrolla ese comportamiento. Pero desde el punto de vista del análisis dogmático, se encuentra originalmente en el causalismo, en la culpabilidad, y los transporta el finalismo a la tipicidad como elementos del tipo, ¿sí? Y estos elementos del tipo los traduce también de forma subjetiva, es decir, nos señala que el dolo y la culpa como elementos del tipo serán de tipo subjetivo, de categoría subjetiva. Así es. Y pues ya después nos encontramos con los demás elementos generales y los demás elementos especiales que puede tener un tipo en conjunto. ¿Qué es lo que sucede? La imputabilidad también la deja de manejar como un elemento autónomo y la introduce dentro de la culpabilidad. Entonces, estos elementos del delito, que también los manejamos como elementos subjetivos de alguna manera, deja de ser un elemento independiente de la imputabilidad y se introduce dentro de lo que es la culpabilidad, en donde encontramos también otros elementos que se encontraban también afuera, como la exigibilidad de otra conducta y el conocimiento de lo antijurídico y otro tercer elemento de la culpabilidad que es la conciencia de la antijuricidad. Entonces, ya ahí podemos ver cómo se hace esta transformación, ¿sí? Eh, Se introducen dentro de la culpabilidad. La culpabilidad va a tener sus elementos que van a ser la imputabilidad, la exigibilidad de otra conducta, el conocimiento de lo antijurídico y la conciencia de la antijuricidad. Estos elementos los van a meter a todos ellos dentro de la culpabilidad. Y de esta manera es como, si regresamos al circulito, por favor, tenemos al delito como hoy en día se maneja, como una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, de esta forma es como podemos ver que funciona ahora el delito. Ajá.
Ahí, muchas gracias. Ahí es como ya tenemos la conducta típica, antijurídica y culpable, con sus 4 elementos: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, de esta forma es como hoy en día se maneja la mayoría de las veces a los componentes del delito, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a cerrar esta idea. El delito está integrado por 4 elementos fundamentales. Es una conducta típica, ahí tenemos 2, antijurídica, 3, y culpable, 4. Los primeros 3 elementos del delito se tienen que empezar a analizar, se empiezan a manejar sus variables desde el momento mismo en que se empieza a investigar un delito. Y el agente de Ministerio Público, el policía de investigación e inclusive el policía preventivo o de seguridad pública tienen que empezar a hacer el análisis desde ese primer instante para ver si nos encontramos ante una acción que fue en contra de la ley penal o no lo fue. Y en esas circunstancias, pues, vuelvo al... este ejemplo lo voy a manejar toda la clase porque es el prototipo para poder entender bien cómo funciona el derecho penal, el homicidio. ¿Sí? Ahí sí, el policía, que hoy se le denomina también primer respondiente, pues es llamado a una emergencia o se encuentra a una persona en la calle, pues lo primero que tiene que darse cuenta es si esa persona tiene vida o no tiene vida, ¿no? Entonces ese es el primer elemento objetivo que se aprecia por los sentidos. Ya recordemos, en la primera clase hablábamos cómo podemos diferenciar fácilmente los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Pues lo volvemos a señalar ahorita rápidamente, ¿no? Los elementos objetivos son los que se aprecian por medio de los sentidos. Es lo que podemos ver, es lo que podemos escuchar, es lo que podemos sentir, es lo que podemos apreciar mediante el olfato, mediante el oído. Esos son los elementos objetivos. Esos son los elementos, como lo señalé al principio del día de hoy, tangibles, que podemos apreciar, ¿no? Desde ese punto de vista también, los elementos subjetivos son los que requerimos hacer un análisis de juicio, de razonamiento o de pensamiento para poderlos apreciar. Y desde ese punto de vista, pues ahí tenemos que hacer el análisis pues del dolo y de la culpa, ¿no? Fundamentalmente, ya hay otro tipo de elementos subjetivos que son especiales, como los ánimos, como los propósitos, y que encontraremos en otro tipo de tipos penales, como ejemplo, que también vamos a manejar mucho porque es el más común, el robo, ¿no? El tipo de robo en la dinámica del Código Penal nos señala al que con ánimo, ¿sí? Ahí tenemos un elemento especial, subjetivo, el ánimo, ¿no? Ya después analizaremos en otro ejemplo que es el robo. ¿A qué se refiere el legislador con ánimo? No precisamente al ánima, que es de donde surge la palabra y que viene precisamente del latín y del griego sus raíces, sino ya con el transcurso de los tiempos, pues se ha ido modificando las acepciones de algunas palabras, ¿no? Y qué es lo que nos quiere pedir el legislador con el ánimo, ¿no? Bueno, eh, desde ese punto de vista, pues regresando a lo que es la figura del tipo, ya es importante que analicemos otras circunstancias, ¿no? Mm, Esta circunstancia, como les decía, que nos señala el doctor Gustavo Malo Camacho, de que es el bien, ¿sí? Comúnmente se le conoce como bien jurídico tutelado, pero pues si desglosamos esas 3 palabras, pues tenemos que encontrar que primero que nada es
tutelado ¿por quién? Por la ley, ¿no? A eso se refiere la tutela, ¿no? Figura clásica del derecho romano, la tutela, pues se utiliza en su acepción dentro del derecho penal como la protección que se le debe de dar a algo o a alguien, y a eso se refiere tutelado dentro del derecho penal. Jurídico, pues precisamente porque parte de la normativa, parte del derecho y parte del contenido en las leyes, ¿no? Y bien, pues bien, se refiere a algo necesario para el desarrollo de las personas, a algo indispensable de protegerse para un estadio de bienestar, para un estado de, pues sí, de gracia en el sentido no religioso, sino en el sentido de encontrarse en óptimas condiciones la persona y que lamentablemente es atacado por otra persona, por otro individuo, y pues por eso, para tener un orden social, pues es protegido por la norma penal. A eso se refiere el bien jurídico tutelado, ¿no? Y bueno, finalmente, pues ese presupuesto de la norma penal, como se los decía, pues esa importancia de que esté contenido, como lo pide el principio de legalidad, dentro de la ley, dentro de la norma y dentro del tipo. Entonces, en esos tres tipos de categorías jurídicas, vamos a denominarlo así, se debe de contener. Por eso, nuestro Código Penal, si nuevamente revisamos nuestra ley penal, el Código Penal de la Ciudad de México o del Distrito Federal, en el artículo 4 nos habla del principio del bien jurídico y de la antijuricidad o antijuridicidad material. Bueno, déjenme hacerles un comercial pequeño ahorita de esta palabrita de antijuricidad o antijuridicidad. Eh, ha sido ampliamente también discutido en la teoría del delito y créanme que pues hace mucho tiempo que lo estoy viendo y al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Hubo grandes polémicas y antijuricidad y antijuridicidad era distinto el significado y cuál era el correcto y cómo se tenía que utilizar en la dogmática penal. Eh, a final de cuentas, tanto los grandes penalistas mexicanos como los grandes penalistas españoles o alemanes, que son los fundamentalmente se estudian aquí en México, pues lo manejan como si fueran sinónimos, ¿no? Unos le llaman antijuridicidad y otros le llaman antijuricidad. Bueno, pues yo lo manejo como antijuricidad porque se me hace más fácil hacerlo así. Y por eso lo manejo de esa manera. La palabra antijuridicidad se me hace un poquito más elaborada, ¿no? Pero bueno, aquí el artículo 4 nos habla de la antijuridicidad. Bueno, nos dice el artículo 4, para que la acción o la omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa justa, al bien jurídico tutelado por la ley penal. Entonces aquí ya vemos cómo de manera positiva y vigente nuestra legislación utiliza este término de la dogmática penal nuevamente, ¿no? No estamos haciendo elucubraciones abstractas y fuera de contenido, sino que nos estamos remitiendo a lo que la propia norma nos pide. El derecho penal también tiene que estudiarse en los códigos penales y desde ese punto de vista, pues aquí lo apreciamos como tenemos este tercer principio fundamental del bien jurídico. Nos dice bien jurídico tutelado, no nos explica, no nos dice a qué se refiere, pues ahorita ya dimos algunos primeros pasos para estudiar este bien jurídico tutelado, ya ahorita que pues empecemos a desarrollar los elementos del tipo o la teoría del tipo, que es bastante amplia, pues vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿no? Pero pues de entrada pues, se los presento de esa forma. Ahora bien, también siguiendo con este pastel o con este círculo que manejamos de 4 elementos fundamentales, el artículo 5 nos habla del principio de culpabilidad.
Y pues de esta manera también podemos ya cerrar lo que es este cuadro que es fundamental para comprender la materia y nos señala el artículo 5. ¿Sí? El principio de culpabilidad. No podrá aplicarse pena alguna si la acción o la omisión no han sido realizadas culpablemente. La medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de este. Siguiente párrafo. Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad del sujeto para la aplicación de una medida de seguridad o si ésta se impone accesoriamente a la pena y su duración estará en relación directa con el grado de aquella. Para la imposición de las otras medidas penales será necesaria la existencia al menos de un hecho antijurídico siempre que de acuerdo con las condiciones personales del autor hubiere necesidad de su aplicación en atención a los fines de prevención del delito que aquellas pudieran alcanzarse. Bueno, pues todo esto pues no es otra cosa más que lo que ya anteriormente les había manifestado, ¿no? Que el elemento de nuestro delito, la antijuricidad, es un elemento dirigido precisamente a la protección mediante la norma penal y que la antijuricidad pues es un elemento anterior a la tipicidad. La antijuricidad ya pues tiene un desarrollo anterior a la tipicidad y también es importante analizarlo desde su rasgo histórico. Lo vamos a hacer un poquito más adelante, siguiendo estos 4 pasos fundamentales, lo mismo que la culpabilidad, que como les dije ahorita en un párrafo anterior, era señalada también como la amenaza con una pena, ¿no? Y esa amenaza con una pena evolucionó a esta circunstancia de la tipicidad y de esta manera impulsa lo que se maneja como la culpabilidad o el ser señalado culpable. Como les decía, los 3 primeros elementos del delito, conducta, tipicidad y antijuricidad, se tienen que analizar, se tienen que racionalizar, se tienen que estudiar desde el inicio de la investigación por el Ministerio Público, inclusive desde el momento en que intervienen los policías o la persona que haga el hallazgo, ¿no? Aquí tenemos que ver también cosas muy importantes de criminalística y política criminal. Más adelante les hablaré de ello. Estas circunstancias de lo que tiene que hacer un policía y que a veces no hace. Bueno, estas situaciones, pues, van de la mano con lo que queremos alcanzar si es que efectivamente hubo esa, como lo pide el código, esa acción o esa omisión que tenga la apariencia de delito. Aquí nuevamente también empezamos a interiorizar en lo que es pues el desarrollo actual del derecho penal. Hoy en día ustedes van a oír recurrentemente en las salas penales la acción con apariencia de delito. Si se fijan, hace 22 años nos decía que sea considerada delictiva. Es una evolución que tiene el Estado de Derecho democrático en el que se conjuga, siempre ha existido, déjenme decirles que siempre se ha utilizado en los juicios de primera instancia, antes, hoy también y ahora también en las salas de oralidad, la presunción de inocencia. Es una garantía, la presunción de inocencia es una garantía. Sin embargo, afortunadamente, pues hoy en día esta garantía ha retomado todavía con mayor severidad y fuerza su papel pues de proteger los bienes, los bienes y los derechos de las personas. Y en ese sentido, por eso hoy se habla más como hecho con apariencia de delito
y no como que sea considerada delictiva. Si se fijan, esto también es una evolución de la dogmática penal en nuestro país, y pues para eso hacemos estos análisis, ¿sí? Entonces, lo correcto hoy en día y lo que cuando ustedes lo desarrollen es hablar con un hecho con apariencia de delito. Esto ya lo vimos en la clase anterior cuando estábamos hablando de la conformación, de cómo nos explicó el doctor Quintino. Se introduce también la dogmática penal dentro del código adjetivo, es decir, dentro del Código Nacional. Y de manera muy clara lo encontramos en el artículo 141, que pues nos habla de estas figuras y que empezamos también a ver que son componentes necesarios para que se utilicen como presupuestos en la posibilidad de llegar a una audiencia inicial. Ahorita estamos en esta configuración del delito desde sus primeros pasos, en lo que se pudiera encontrar una persona o un agente de seguridad en la calle, ¿no? O en un lugar cerrado. Pero pues el objetivo de este análisis es finalmente ver si se encuentran o no se encuentran los elementos reunidos para llegar a una audiencia inicial, si es que nos encontramos en términos del 146 mediante una flagrancia. Ya después vamos a analizar eso. Pero, pues si no es así, la posibilidad en términos del artículo 16 constitucional de la solicitud de una orden de aprehensión. Y bueno, pues también el 16 constitucional nos habla de la flagrancia, ¿no? Antes dividida en flagrancia equiparada y flagrancia nada más. Hoy en día, pues, la cuasi flagrancia, hoy en día la teoría nada más nos maneja la flagrancia, aunque pues de alguna manera se encuentran las otras dos representadas dentro de los supuestos del 146 y del 16 constitucional. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. ¿Sí? Pero quiero que vean cómo ya cada vez se va introduciendo más ingredientes, se van introduciendo más elementos a este desarrollo que estamos haciendo de la dogmática penal y de la teoría del delito. Bueno, estas circunstancias entonces es necesario, y por eso fue muy importante que veamos el circulito. No es solamente que estos elementos se analicen por separado, sino como les dije, y es la idea principal que les quería manejar el día de hoy, es que se queden como el delito es uno solo. El delito es una sola conducta de acción o omisión, ¿sí? El delito se integra en un solo hecho, en un solo evento, en una sola situación, que se debe de analizar en sus componentes, en sus partes, fragmentarlo y analizarla cada una para que precisamente se cumpla con los requisitos fundamentales de legalidad y de protección de garantías que nos concede el Estado de Derecho dentro del derecho penal. La evolución que ha tenido la materia penal es precisamente dirigida a esa función, y hoy en día pues son más claras y más utilizadas las ideas, pero pues allá a finales del siglo XX y principios del XXI todavía no se oía tanto los nombres de Roxin o de Luigi Ferrajoli como ahora se utilizan, ¿no? Pero precisamente, pues en este sentido, ahorita recuerdo también lo que nos tenemos que leer del Jus filósofo Ferrajoli, quien es quien elabora a mediados del siglo XX toda un desarrollo de una teoría de las garantías, ¿no? Y el Estado de Derecho. Y el resultado de ello es este nuevo impulso que se dio en nuestro país a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando se empieza ya a utilizar más este tipo de
de derecho, de ideas del derecho, y que pues aterrizan en esta idea fundamental del Estado libre, libre y democrático, Estado de Derecho, ¿no? Y que esto aterriza finalmente ya de manera plausible y positiva y vigente en la reforma en la Constitución en el 6 de junio de 2011, y ahí es donde encontramos pues ya plasmados todos estos pensamientos filosóficos y jurídicos, ¿no? Bueno, esto es importante también que lo vayamos manejando porque es lo que ustedes van a encontrarse día a día en las salas de realidad. ¿Sale? Bueno, entonces esta circunstancia del tipo penal lo podemos ver entonces finalmente como lo que manejamos, ¿no? Que el tipo penal es algo que se prevé como delito, una conducta dentro de un cierto ámbito situacional al cual se le puede hacer atribuible para ser constitutiva, perdonen, una conducta típica tiene que ser esta desde el punto de vista de la protección que se ocasiona al bien y que se le ocasionó una lesión o que se le puso en peligro. Y desde ese ámbito situacional es la prevención que se hace del tipo como garantía para toda la población, como prevención general y como prevención específica, ya lo vimos, para la persona que el tipo busca la protección de las situaciones que deben de ser completamente claras y específicas para poder determinar si nos encontramos ante a un delito o no. Desde ese punto de vista, pues bueno, es claro el avance que también ha tenido la tipicidad como elemento del delito, ya que pues lo vemos cómo cada una de las escuelas le ha ido aportando más elementos para sostenerlo, y desde ese punto de vista, miren, muchas gracias maestro, ahí tenemos precisamente a pues de los exponentes vivos al día de hoy de la Escuela de la Dogmática Penal, pues a Klaus Roxin, ¿no? Eh, es precisamente quien, y bueno, esa frase que estoy ahorita viendo, pues es muy clara, ¿no? El populismo punitivo es una tendencia errada en todo el mundo. Es muy clara esa frase en el sentido de que precisamente lo que hacen hoy en día todos los políticos, tanto en Europa como en América, en el mundo occidental, es claro cómo se utiliza el derecho penal de forma excesiva para reprimir las libertades, y a eso es a lo que se refiere Roxin como populismo punitivo, ¿no? A esa situación de ganar las elecciones a través de señalar que entre más tipos penales existan, y por eso viene el comentario, entre más represión de las conductas se haya de forma específica, más se logra seguridad jurídica. Lo cierto es que no es así, y por eso este maestro, este gran conocedor de la materia penal, lo critica, porque tanto en Italia como en Alemania, como en Estados Unidos y como en México, lo que tratamos de hacer es crear más normas penales para con esto tratar de evitar más los delitos, cuando en realidad lo que se tendría que hacer es que funcionaran las leyes y funcionaran los mecanismos de seguridad pública y seguridad jurídica, y pues se le hiciera más caso a la política criminal. Klaus Roxin es un teórico del funcionalismo y él lo maneja desde el punto de vista de el manejo de la política criminal y del derecho como una herramienta social que se debe de utilizar para el engranaje del funcionamiento social como un todo, ¿no? La sociedad requiere de estos engranajes para tener un buen funcionamiento. Entre ellos, el derecho penal como una parte y un todo de la sociedad
de la sociología y como una herramienta a la par, en conjunción, un engranaje conjunto de la política criminal y del derecho penal. Y de esa forma que se utiliza para la protección del individuo y del Estado democrático de derecho, que sí funciona en Alemania, que aquí en México, pues siempre estamos con la tendencia de que funcione. Y en cambio, Gunther Jacobs, que también manejaba el funcionalismo, ya crea una escuela distinta que su teoría básica se conoce como derecho penal del enemigo y lo maneja ya desde un punto de vista un poquito más como un funcionamiento totalitario de la protección que debe de hacer el Estado desde la norma hacia el individuo, es decir, en sentido un poquito contrario, ¿no? Uno habla desde el individuo hacia el funcionamiento de la sociedad y el otro habla desde el funcionamiento del Estado para la protección del individuo, pero desde un punto de vista de concentrar el poder del Estado de una forma distinta. Bueno, esa es otras circunstancias, pero bueno, el comentario va en el sentido de pues de las escuelas que hoy en día se encuentran vigentes en el mundo del derecho penal, ¿no? Entonces, pues esta circunstancia precisamente nos la explica también el maestro Malo Camacho. Nos explica cómo funcionan las ideas de la escuela del funcionalismo. Y esta última circunstancia que les estoy manejando, pues es precisamente esa diferencia, ¿no? Entonces, el finalismo, pues no lo regresamos a lo que es el modelo de la afirmación de la voluntad en cuanto a ese contenido esencial de la conducta, que no puede separarse de su finalidad. Es decir, toda conducta es voluntaria. Acuérdense que empezamos la plática el día de hoy con lo que es la voluntad, esa expresión del individuo que se externa, ¿sí? Y que no tiene un ánimo externo, sino que surge del propio individuo. Esa es la voluntad. Y la voluntad está determinada por un fin. Entonces, si se dan cuenta, pues regresamos a ese elemento fundamental que debe de tener la conducta, que se expresa mediante las circunstancias de un tipo, que es la voluntad, y que, pues, a final de cuentas, es una afirmación que corresponde al contenido de la voluntad. Es decir, la voluntad es ese elemento que está inserto dentro del dolo. La clase pasada alguien lo denominó correctamente volitivo, ¿sí? Y se refiere a eso, ¿no? A la voluntad que tiene la persona de realizar algo, sea una acción, sea una omisión, esto va a expresar un resultado. La diferencia también es importante, lo vamos a empezar también desde el punto de vista de los elementos. ¿Qué es un elemento? Pues un elemento es un objeto que concurre, ¿no? Es un fundamento o es una parte integrante de una cosa. Entonces, dentro de esa necesidad de esclarecer los conceptos, pues el elemento es parte integrante de una cosa. Entonces, así tenemos los elementos del delito: conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y tenemos los elementos del tipo, los componentes del tipo que denominamos objetivos, subjetivos y normativos. Algunos de ellos elementos especiales, como lo vimos en la gráfica, que están insertos en cada tipo para dar precisamente seguridad. Ándale, ahí está su libro, muy bueno. Para dar seguridad a la garantía de que realmente se aplique de forma concreta, concisa y correcta la normativa penal al caso ya individual, ¿no? Y pues precisamente dentro de ese punto de vista, pues el objeto, ¿sí? Es el fin o la intención que se persigue.
y este conjunto de objeto que concurre o de parte integrante es lo que encontramos ya con el apellido o con el membrete de penal, ¿no? Entonces, los elementos penales que requerimos son estos 4 que ya hemos señalado, y también en un principio les hablé precisamente de lo ecléctico. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ya en el desarrollo de la materia penal se siguen utilizando elementos, aunque de manera ya modernizada, pero desde el principio. Y precisamente eso es lo que le da también su fuerza como dogmática penal, que estos elementos pues no se han modificado realmente desde que empezamos este análisis con Feuerbach allá por el 1700, ¿no? Bueno, entonces, ya para cerrar los comentarios en cuanto a lo que es la tipicidad y el tipo, pues tenemos que volver a recalcar que la tipicidad, pues ya lo señalamos, es esa adecuación, ese encuadramiento, entendida como esa atribuibilidad al tipo. Esta palabra de atribuibilidad se refiere a lo atribuible. ¿Y qué es lo atribuible? Pues lo que tiene una conexión entre una idea y otra. Entonces es la conexión que hay entre lo que nos pide el tipo y lo que nos encontramos en el hecho o en la conducta. Y esa conexión que siempre ha existido y que, pues, por ejemplo, a su servidor le gusta más llamarla, como siempre se ha manejado aquí en México en el causalismo, el nexo de causalidad, ¿sí? Esa conexión que hay entre la conducta y el resultado, como se los dije en un principio, ¿no? Esa circunstancia hoy en día lo podemos manejar de una manera ecléctica y muy clara para los delitos de resultado material como un nexo de causalidad, como ya se los dije en alguna ocasión. Para los resultados de tipo omisión, pues como es nexo formal, o en aquellos delitos que no tienen un resultado material, como un nexo de formalidad o como en la formalidad. Y para aquellos delitos que se encuentran también con un elemento objetivo jurídico, podemos utilizarlo y se encierra en los otros dos también como un nexo de atribuibilidad, que es como lo manejan hoy en día dentro de lo que es algunos grandes catedráticos que tenemos, los mejores que tenemos hoy en día, como el maestro Aranda, ¿sí? Pues precisamente es de los que ya es alumno, es egresado de las escuelas y de las ideas de Roxin, y este gran catedrático de la Facultad de Derecho, pues maneja mucho la escuela del funcionalismo, ¿no? Bueno, entonces dentro de esta circunstancia, pues tenemos que ver qué es esa conducta que hay entre hay esa conexión que hay entre la conducta y la tipicidad, y que nos va a llevar a la antijuricidad. Y bueno, pues esta circunstancia es la base de considerar al derecho, lo señala Roxin, como un ámbito de relación social que debe de mantener contacto con la realidad social, que reconoce y revela este elemento como un contenido de definición política del derecho. Dicho de otra forma, lo que nos quiere decir es que el derecho es importante y el derecho penal es trascendente porque es parte de esta dinámica de la sociedad, y pues tiene, como ya se los dije hace ratito, que estar dentro de este engranaje con la política criminal. Y bueno, pues finalmente el tipo legal pues se reconoce como este elemento integrante fundamental para la funcionalidad de la teoría del delito, y es el gran aporte que nos dio Belling, ¿no? Entonces, pues esto es el siguiente componente del delito que les presento desde su origen, cómo funciona
cómo su objetivo era era darle más certeza jurídica al derecho penal, que dejara de ser ambiguo, poco claro o difuso, con la idea que se tenía nada más de que fuera una acción antijurídica culpable y amenazada con pena, ¿no? Aquí, entonces, el ingrediente amenazado con pena se integra al tipo penal en específico y así ya lo encontramos con sus componentes sistemáticos y dogmáticos que debe de contener. ¿De qué tipo son? Son de tipo objetivo, subjetivo, normativo, específicos, dependiendo del tipo penal. Si agarramos el artículo del Código Penal, ya por último para cerrar con este ejemplo, pues podemos agarrar el tipo penal de homicidio, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que es el 302. Ahorita estoy un poquito, a ver, déjame ver si es el 302. No, es ay, se me fue ¿qué artículo es, maestro Caleb? ¿No te acuerdas? Ahorita se me fue el, ¿Cuál, maestro? el de homicidio. Ya lo encontré, ya lo encontré. 123, no sé por qué saqué 302. Ah, es que me fui al Código Penal Federal. Disculpen. Bueno, también si quieren verlo en el Código Penal Federal, pues ahí lo van a encontrar, ¿no? Pero en el 123 del Código Penal de la Ciudad de México nos señala, al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Entonces aquí tenemos el tipo penal de homicidio y pues el comentario iba en el sentido de señalarles que está integrado por dos elementos fundamentales. Uno primero que nos señala la previsión de el supuesto de hecho que se refiere al que prive de la vida a otro. Esa primera parte nos dice la descripción, es descriptivo, ¿sí? Como dijimos anteriormente, es ajustar la conducta al hecho. Muchas gracias, maestro. Ahí nos lo señala, al que prive de la vida a otro, ¿no? Entonces, este es el supuesto de hecho. Este es el encuadre que nos señala. Es el modelo que se encuentra en la ley penal, ¿sí? Está detallado y nos señala ese prototipo, ese patrón de conducta, al que prive de la vida a otro. Ese es el patrón de conducta, ese es el modelo que nos pone el tipo penal, ese es lo que nos dicta la norma penal, artículo 123, ¿sí? Esa es la primera parte. La segunda parte que se rescata de este primer estudio del derecho penal, pues es ni más ni menos la pena. Se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Entonces está ahí la descripción y la sanción. Y de esta forma, pues se aclara, de acuerdo a las ideas de Belling, esa amenaza con pena. Esa amenaza con pena que estaba de alguna manera ambigua porque no se decía qué era con lo que se me amenazaba. Todo el mundo, ya el homicidio, pues bueno, en la cultura judía, ¿no? Lo sabemos, la Biblia lo marca de que Caín mató a Abel, ¿no? Desde siempre. En la primera clase, cuando hicimos la introducción histórica, pues señalamos también cómo la normativa penal o lo que se podría hablar como una especie de actos sancionadores siempre han existido desde que el hombre vive en sociedad, ¿no? Eso lo analizamos, pero pues aquí ya de manera moderna y sistemática lo encontramos como ejemplo en el artículo 123. Bueno, vi por ahí una pregunta, si me pudieras decir, maestro Caleb, que no alcancé a leer. Sí, pregunta Wendy, ¿por qué las penas de homicidio en el Estado de México son más altas? Bueno, es muy buena pregunta, muchas gracias. Lo que pasa es de que esto va de la mano de la política criminal, precisamente como lo estábamos señalando, ¿no? Nuestro país está integrado por 31 entidades federativas. En el caso
del Estado de México, pues a través de la política criminal de aumentar las penas, se quiere perseguir el fin de disminuir el índice delictivo. Ese es el motivo, ¿no? Fundamentalmente. Ellos tienen una política criminal que aumentando las penas, pues van a restringir las conductas delictivas. Bueno, pues ahora sí que, pues sería todo por el día de hoy. Para servirle. ¿Alguien más tiene pregunta? Yo creo que ya fue todo, maestro. Pues muchas gracias a todos los que me hicieron favor de escucharme y nos vemos en 8 días. Que tengan bonita noche. Muchas Gracias. gracias, maestro. Buenas noches a todos. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.